En este video vamos a ver cómo obtenemos la solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n como la que tenemos escrita ahí. Esta ecuación tiene coeficientes, que son los a, constantes. Como primero, veamos qué otras formas puedo expresar esta ecuación usando el operador d, que es el operador derivada. Entonces, si yo a esta ecuación la quiero escribir en base a este operador, me va a quedar de la siguiente forma. Lo primero que tengo, que es una derivada enésima, ¿cómo la escribo? Y me va a quedar como derivada enésima de la función y. Y así sucesivamente con los términos restantes. Cuando la tengo escrita de esta forma, puedo sacar un factor común y que lo tengo en todos los términos. Lo que me queda dentro de paréntesis, o corchete mejor dicho, es un operador lineal que lo identifico de esta forma, el operador lineal de derivada que está aplicado a la función y es igual a q de x. Esta es la forma más compacta de escribir la ecuación diferencial lineal ordinaria. Por ejemplo, esto nos puede venir muy bien para algunos ejercicios. Si tengo esta ecuación diferencial, en este término tengo derivada segunda. Lo expreso como la derivada segunda de la función y más 5 por la derivada de y más 6 por y igual al q de x que tengo, que en este caso es 5x menos 3. Haciendo el mismo proceso, si saco factor común, voy a tener d cuadrado más 5 más 6, todo por y igual a lo que es mi q de x, que en este caso es todo lo que está ahí. De esta forma la escribí más compacta la función y todo lo que está en el corchete es el operador lineal. En sí, esta ejercitación lo que nos sirve es en forma al revés. En general, en muchos libros, en muchas ejercitaciones, la ecuación diferencial nos aparece escrita de esta última forma y para poder aplicar un método de solución necesitamos llevarla a la primer fórmula. Bueno, nuestro trabajo ahora va a ser obtener la solución de esta ecuación diferencial lineal en su primera parte. ¿Por qué? El teorema fundamental nos dice que obtener la solución de esta ecuación es encontrar una función y compuesta por una b de x más una u de x, donde la b de x es la solución general de la ecuación homogénea, o sea, de la L de d por i igual a 0. Y la u de x es la solución particular de la parte no homogénea. Para obtener estas soluciones se usan métodos como el método de los coeficientes indeterminados o el método de variación de parámetros que trataremos en otros videos. En este video nos vamos a enfocar a obtener esta solución, la b de x. ¿Cómo hacemos ello? Primero, vamos a plantearnos el caso de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta ecuación de primer orden tiene esta forma y su solución es, reemplacemos, primero obtengamos lo que es
la integral de p de x diferencial x, a por x. Reemplazando en la ecuación vamos a tener, en definitiva, nos queda y igual a e a la ax por c. Como solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Si vemos que una solución exponencial es de la ecuación de primer orden, naturalmente podemos pensar que para la ecuación de orden n, o sea, esta ecuación, también vamos a tener algún tipo de solución exponencial. Vamos a trabajar buscando esta solución. Entonces, planteamos como solución e a la rx. Si es solución de una ecuación diferencial, debe verificar a la misma. Por ende, yo tengo que reemplazar tanto y como todas sus derivadas en la ecuación diferencial. Las obtengo. Va a ser y' igual a r por e a la rx. Y segunda va a quedar r cuadrado por e a la rx. Y así sucesivamente todas las derivadas. Si vamos reemplazando, cuando yo haya llegado a la y enésima, si veo la forma que van teniendo las derivadas, la derivada enésima me va a corresponder a r a la n por e a la rx. Reemplacemos. Entonces, comienzo reemplazando la derivada enésima, esta derivada. Ahora saquemos un factor común de e a la rx que aparece en todos los términos. Y como son productos, perfectamente puedo sacar su común denominador. Vamos a ir trabajando cada paso con un color distinto. Yo dije que estaba trabajando y que lo que estaba buscando es la solución de la ecuación diferencial ordinaria homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que este q de x es 0. Entonces, si yo miro esta ecuación, tengo un producto de dos términos igualado a 0. Por ende, tengo que ver cuál de los términos es 0. Si yo analizo el e a la r, este término nunca es 0 para los valores de x reales, por lo cual, dentro de este corchete, me queda este que es una ecuación lineal, que la llamo ecuación característica, que tiene, de acuerdo a las raíces que le puedo obtener, valores que me la hacen 0, las raíces correspondientes. Entonces, para verificar esta solución, yo debo encontrar las raíces de esta ecuación, que es la que denominamos ecuación característica, y que es una ecuación algebraica, o sea que voy a usar cualquiera de los métodos para obtener las raíces de ella. Y de acuerdo a la forma de estas raíces, ¿a qué me refiero con forma? A si son raíces reales y distintas, reales y coincidentes, o raíces que sean complejos, la expresión de la solución general es diferente a cómo la planteo. Vamos a verlo en unos ejemplos directamente cómo planteamos esto. O sea que obtener la solución general de la ecuación homogénea, o sea, el b de x, es obtener las raíces de la ecuación característica y plantear, de acuerdo a ellas, la forma correspondiente del b de x. Es lo que vamos a hacer ahora.
Primer ejemplo, primer caso. Supongamos que yo tengo la ecuación acá escrita. ¿Qué tengo que hacer para obtener el b de x? Plantear la ecuación característica. Vimos que es la ecuación lineal con coeficientes constantes, una ecuación algebraica. El orden de la ecuación característica corresponde con el orden de derivación. En este caso lo tenemos claramente expresado. Este término, Rn, si yo miro la secuencia de trabajo, ¿de dónde viene? De este paso anterior que corresponde con el orden de derivación n, y así sucesivamente. El Rn-1 corresponde con el orden de derivación n-1 hasta llegar al coeficiente que quedó solo, sin raíz, que se corresponde con el término donde no tengo derivada en la ecuación diferencial. El R se corresponde con la primera derivada, si lo podemos ver. Entonces, de esta forma es muy sencilla armar la ecuación característica sin necesidad de hacer estos pasos de derivación en el ejercicio. Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, con lo que hemos visto, voy a tener R segunda, que se corresponde con la derivada segunda, menos 7, R más 10, que dijimos que no hay R, donde está la función sin derivar igual a 0. Es una ecuación lineal de segundo orden. Con cualquiera de los métodos conocidos, yo obtengo sus raíces, que en este caso la raíz 1 es 5 y la raíz 2 es 2. Entonces, plantear el b de x, en este caso, es una simple suma de dos expresiones exponenciales con coeficientes constantes a determinar, o sea, C1 por E a la R1 de x más C2 de E a la 2x. Y ahí termina nuestra expresión. Veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, nuevamente planteo la ecuación característica haciendo corresponder las raíces elevada a la potencia con el orden de derivación y obtengo sus raíces. Y en este caso, las raíces son reales coincidentes. Me dan 4 las dos. Entonces, el planteo para obtener la b de x es e a la raíz por un polinomio con iguales términos que la cantidad o el orden de multiplicidad, que es la cantidad de raíces iguales que he obtenido. En este caso tengo dos raíces. Entonces mi polinomio va a tener dos términos. ¿Cuál? Y el término de orden 0 y el término de primer orden. O sea que va a ser C1 por X más C2. Y ahí termina nuestro planteo. Veamos un nuevo ejercicio. En este planteamos nuevamente la ecuación característica. Cuando resuelvo esta ecuación, las raíces que obtengo son raíces complejas conjugadas. Para este caso, el b de x lo planteo de la siguiente forma. E a la menos ax, donde a es la parte real del complejo, y tengo b como el valor imaginario, o sea que en este caso es e a la menos 1 por x, todo multiplicado por C1 coseno de b, o sea, del número de la parte imaginaria, en este caso 1, coseno de x, más
C2 seno de B, nuevamente 1, X. Y ahí termina nuestro planteo. Con estos ejemplos hemos estado viendo los tres casos posibles: raíces reales y distintas, raíces reales y coincidentes y raíces conjugadas. Si tuviera más cantidad de raíces, debo plantearlo como suma de los distintos casos. Hasta aquí llega obtener la solución general de la ecuación homogénea. Nos queda para un próximo video ver cómo obtenemos por alguno de los métodos la solución particular de la parte no homogénea para así luego formar la ecuación que es la solución general de la ecuación diferencial lineal de orden n completa. Continuamos en próximos videos, como les dije. Muchas gracias.